muchas cosas de qué charlar con Pablo. Hay mucho de qué hablar en realidad. Yo los invito a que lean sus libros. De hecho, Biografía de la Luz, el libro más reciente de Pablo, es el que sobre todo vamos a hablar en este día. Pero él tiene otros tantos libros. Me parece, Pablo ahorita nos confirmará, parece que son 12 libros ya en la literatura de Pablo. Vamos a hablar sobre todo, les decía, de este libro, Biografía de la Luz, que es un libro que muchos coincidimos que le llamamos un libro de buró. ¿Por qué un libro de buró? Porque siempre hay que tenerlo cerca, porque es de esos libros que en cualquier momento y en cualquier parte del libro que abras te encuentras algo valioso, algo que te toca el alma. Entonces, lo hemos definido de esa manera, coincidiendo con otros compañeros que han tenido la oportunidad de leerlo, y la verdad se los recomiendo muchísimo. Es un libro de esos que no hay muchos, de los que, como les decía, lo debemos de tener cerca para abrirlo, y siempre hay una enseñanza y hay algo que te toca el corazón cuando lo lees. Pero bien, Pablo, qué gusto saludarte. Buenas tardes hasta Madrid, ¿cómo estás? El gusto es mío, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Me ha gustado mucho que me hayas definido a la hora de presentarme como una voz en el desierto, porque precisamente hoy en España, en Zaragoza, ha salido en el periódico, en el Heraldo de Aragón, una entrevista donde me preguntan efectivamente cómo me defino, y hablo de una voz en el desierto y especifico que esta resonancia profética que es desde esta palabra pues apunta a una voz, la palabra, y en el desierto el silencio, ¿no? Palabra y silencio pues son las dos palabras yo creo que mejor me definen, ¿no? Porque soy un hombre de palabra, en el sentido de que me he dedicado a la escritura, soy un escritor, ¿no? Y también soy un hombre de silencio, en el sentido de que desde hace muchos años, pues prácticamente ya 2 décadas, pues tengo la práctica de la meditación integrada en mi día a día. Y bueno, pues lo que yo puedo aportar creo que va fundamentalmente en esa línea, ¿no? Y también me ha gustado mucho, Sergio, que hayas comentado que Biografía de la Luz, el último título, pues es un libro de buró, porque efectivamente yo creo que es un texto para irlo trabajando poco a poco, ¿no? Y que vaya calando en la mente y en el corazón de los lectores. Sí, gracias, Pablo. De hecho, pues tal vez el libro más conocido de Pablo, bestseller, Biografía del Silencio, que es un libro también fabuloso, que profundiza más en este tema del silencio, que para los que tenemos la costumbre de la meditación, pues es tan importante, ¿no? Encontrar ese silencio, ese vacío, encontrar ese no hacer nada, como también los budistas le llaman, esa profundidad silenciosa que es tan útil y necesaria, sobre todo ahora en estos tiempos. Pero bien, si no tienes inconveniente, me gustaría entrar de lleno en tu libro. Quiero aprovechar también porque platicábamos ahorita antes de entrar de lleno al programa, que ayer fue un día muy especial para los mexicanos, e incluso en algunos países de Latinoamérica, porque festejamos el Día de Muertos, Pablo. Día de Muertos, que es una celebración muy importante para los mexicanos, y también es muy importante para los cristianos, para los católicos, porque, ¿qué podríamos decir? ¿Qué sería la historia de Jesús sin su muerte? Pues es una gran pregunta. Esta festividad de los muertos también es en toda, yo no sé si es en todo el mundo, pero desde luego en toda la cristiana, en todos los países cristianos ciertamente lo es, ¿no? O sea, y bueno, la muerte de Jesús es lo que testifica de alguna manera el valor de su vida, ¿no? O sea, decía Pablo de Tarso, San Pablo decía que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, que de alguna manera esta es una muerte coherente con su vida, ¿no? Una vida entregada. Y bueno, pues ciertamente gracias a esta muerte, pues la memoria de Jesús, a esta muerte, a esta resurrección, a esta Pascua, la memoria de Jesús sigue viva todavía hoy, ¿no? 2000 años después de que desapareciera la figura histórica de Jesús de Nazaret, ¿no? Bien, Pablo. Fíjate que te he escuchado decir por ahí en una entrevista también, dice, nadie se muere por falta de religión, sino por falta de luz. ¿Qué me puedes decir de esa frase que se me hizo tan poderosa? O sea, empalmando con lo que decíamos antes de la muerte, ¿no? O sea, todo tiene que atravesar su imposibilidad, ¿no? O sea, es decir, la muerte no es una cosa que sucede solamente al final de la vida, sino que nos sucede permanentemente. Es decir, siempre estamos muriendo, ¿no? O sea, siempre estamos muriendo y siempre estamos resucitando, ¿no? Entonces,
de no agarrarse a lo que tenemos y saber morir, va a depender que sepamos resucitar, ¿no? O sea, pero no dejemos este asunto solamente para el término de la vida, sino que esto es este paso permanente, de eso depende la vida que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, la religión, yo suelo decir que la religión es la copa y la espiritualidad el vino, ¿no? O sea, y bueno, lo interesante es el vino, ¿no? O sea, una copa puede ser de una forma o de otra, pues las formas pueden ir cambiando, pueden adaptándose a la sensibilidad y a la cultura y al lenguaje de cada época y de cada persona, ¿no? Pero lo esencial, evidentemente, es que tenemos sed y tenemos que beber, ¿no? O sea, entonces, el acento de una persona que tenga una búsqueda espiritual seria tiene que estar siempre en el fondo de la cuestión, ¿no? En el vino, por seguir con el ejemplo, con la metáfora, ¿no? Y no quedarse en la copa, ¿no? Sino quedarse en las formas, ¿no? O sea, la religión que tiene un sentido muy profundo siempre y cuando realmente sirva a algo, a un señor más grande, que es la espiritualidad, que es la vida, ¿no? De ahí viene esa frase que dije en otra ocasión, ¿no? De que nadie se muere por falta de religión, pero sí por falta de luz, por falta de vida, por falta de amor. Sí, de hecho recuerdo, te he escuchado en algunos videos que lo recomiendo ampliamente, los videos de Pablo en YouTube. Una historia que has contado, que es la historia de aquel hacedor de fuego, Pablo. Ah, sí, sí, sí. Que se ve Esto eso. sí. Lo he contado muchas veces, ¿no? O sea, No sé si puedes platicarnos un poquito, me gustaría escucharlo de tu voz. sí, ¿no? Simplemente es la historia de un sabio, ¿no? Que vivía en un bosque y que había hecho voto de silencio. Y entonces todas las tardes acudían a este claro del bosque, sus discípulos le pedían una palabra para ayudarle, para que les ayudase a vivir, pero este hombre, como había hecho voto de silencio, pues no decía nunca nada hasta que pasaron los años. Y finalmente este hombre ya muy anciano, pues convocó un día a todos sus discípulos en aquel claro del bosque y finalmente pues se hizo un gran silencio, una gran expectación, ¿no? Porque por fin, después de muchos años, iba a decir una palabra y este sabio, pues después de este gran silencio, pues dijo la palabra fuego. Y entonces el bosque en el que este hombre vivía ardió. Y esta es toda la historia, ¿no? O sea, simplemente a donde está apuntando es que las palabras, cuando están precedidas de un silencio, como en el caso de este sabio, de este relato, pues son muy eficaces, es decir, enuncian lo que afirman, ¿no? O sea, realizan lo que afirman, ¿no? Y esta pequeña historia para mí es un leitmotiv muy importante porque yo que siempre desde muy jovencito, desde adolescente, pues me he querido consagrar a las palabras, a la escritura, he ido descubriendo poco a poco que la escritura no es solamente un ejercicio, no sé, artístico o intelectual o manual, que se escribe con la mano, ¿no? Sino que es un ejercicio espiritual, ¿no? O sea, es decir, que realmente has de entrar en ti mismo, ¿no? Has de hacer silencio, ¿no? Que las palabras son eficaces y nacen del silencio y se abren a un silencio mayor, ¿no? Y de hecho yo siempre digo también que si algo de lo que yo escribo o lo que yo digo es eficaz, lo vamos a saber porque abre un paisaje dentro del lector o dentro del oyente de reflexión, de búsqueda personal, o sea que no le deja en paz, ¿no? Que genera más silencio, más espacio de búsqueda, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que resume un poco pues cómo me sitúo yo ante el silencio y la palabra. Sí, retomo esta idea que hablas del exceso de intelectualismo, ¿no? Creo que vivimos una época donde le damos, digo, para muchos sería obvio, leía el otro día el último libro de Steven Pinker también, que habla de la razón, pero te escuchaba también en una entrevista, de hecho en un periódico mexicano, te leía más bien, y donde comentabas que somos víctimas de un hechizo de la razón y la tecnología, decías, Pablo, en este exceso de intelectualismo, no sé si te refieres a esta parte. Sí, o sea, esto es algo que yo insisto mucho porque, o sea, no es que yo haya declarado la guerra al pensamiento, ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que pensar es bueno, pero no solo pensar, ¿no? O sea, y no sobre todo pensar, o lo primero de todo, ¿no? O sea, creo que en nuestra cultura occidental hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción, o sea, que en cuanto surge pues, cualquier cosa, la reflexionamos y nos ponemos a actuar,
pero también creo que antes de reflexionar y de actuar hemos de contemplar, hemos de mirar, ¿no? O sea, y de recibir, ¿no? O sea, entonces, yo digo, pensamiento sí, pero antes contemplación, acción sí, pero antes pasión, es decir, antes dejarnos tocar, ¿no? Cuando yo hablo de pasión, hablo fundamentalmente de pasividad, ¿no? Receptividad, para que se entienda mejor, y incluso de padecimiento, de dejarnos tocar, ¿no? Dejarnos afectar, ¿no? La realidad si te llega, pues te puede hacer daño y eso hay que consentirlo si queremos que realmente nos llegue de verdad, ¿no? Entonces todo mi esfuerzo como sacerdote, como escritor, como comunicador, pues está en fomentar, dar claves para la escucha, dar claves para la receptividad, dar claves para la contemplación, ¿no? Que yo creo que efectivamente es el gran desafío para el siglo XXI. Sí, coincido, Pablo. De hecho, mi padre decía, todos los excesos son malos, ¿no? Era su frase, que creo que es de Santa Teresa, de Jesús también. Todos los excesos, hasta en la virtud, decía creo Santa Teresa. Y en ese sentido, también tuve la oportunidad de leerte en el libro de Nazaret Castellanos, El espejo del cerebro. Decías en el libro, ciencia y humanidades pueden y deben darse la mano de nuevo. Creo que es esa parte también de lo que comentabas, ¿no? No se habla de que la razón no debe existir, pero incluso Nazaret menciona mucho en el libro, y es la clave central de su libro también. Digo que quiero mencionarlo porque sé que tienes una relación también cercana con Nazaret. Esta parte de la conexión, que ahora la neurociencia nos habla de la conexión tan estrecha que existe entre el corazón y el cerebro. Sí, creo que la ciencia está ahora de alguna manera apuntando con su instrumental propio de los científicos, pues algo que la mística ya llevaba mucho tiempo diciendo, ¿no? O sea, que es fundamentalmente el tema de la unidad, de que todos somos uno, de que hay un vínculo profundo entre todos los seres vivientes, ¿no? Y con el universo entero, ¿no? Y bueno, la neurociencia está demostrando pues que esta experiencia que desde la antigüedad, en distintas tradiciones religiosas o no religiosas, las tradiciones de sabiduría en cualquier caso, pues muchas personas han ido descubriendo gracias al conocimiento silencioso, ¿no? Que todos somos uno, ¿no? Y que este es el fundamento de la compasión, ¿no? Que solamente o sea, la compasión va a tener un gran fundamento en el ser, ¿no? O sea, si hacemos la experiencia de que no estamos separados, ¿no? O sea, de ahí que este mensaje sea tan importante, ¿no? Y yo soy un hombre con mucha esperanza porque pienso que a pesar de todo este desarrollo tecnológico, que parece que estamos entregados a las máquinas, ¿no? O sea, pero paralelamente está habiendo un desarrollo en la conciencia, ciertamente si quieres más minoritario, ¿no? Pero no por eso menos significativo, que, que nos está hablando de que puede surgir una etapa, un eón nuevo en la historia, ¿no? Donde los referentes sean otros, ¿no? Más profundos y más certeros. Bien. Pablo, retomando el tema de tu libro de manera central, ¿por qué biografía de la luz? Platícanos. Sí, la ciudad de la luz la ciudad de la luz el subtítulo de este libro es una lectura mística del Evangelio, ¿no? O sea, realmente yo no he sentido la necesidad de escribir sobre el Evangelio hasta ahora. Tengo casi 60 años. El Evangelio me ha acompañado toda la vida. Llevo 31 de sacerdote, ¿no? Pero gracias a la práctica de la meditación, del silencio, he ido descubriendo una lectura mucho más profunda que yo desconocía y, y por eso he sentido la necesidad de comunicar, ¿no? O sea, de transmitir, ¿no? O sea, ¿por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es el texto fundamental de la cultura occidental, probablemente, ¿no? O sea, y porque estoy convencido de que ahí hay una sabiduría para todos, con independencia de nuestra confesión y de nuestra cultura. O sea, he intentado escribir un libro no confesionalmente cristiano, aunque yo sea cristiano, ¿no? Y ciertamente lo puedan leer muchos cristianos, pero sí culturalmente cristiano, es decir, porque forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y si no entendemos eso, pues es como si no entendiéramos nuestro propio pasado, ¿no? Pero mi acercamiento no es un acercamiento
histórico-crítico, es decir, que no me interesa particularmente, al menos en este momento, la figura histórica de Jesús de Nazaret. Tampoco es un acercamiento teológico, es decir, que no he profundizado en la lectura que los cristianos hemos hecho de este legado a lo largo de 2000 años, sino que es una lectura que yo llamo existencial, o que llamo también mística interior, sapiencial, ¿no? O sea, y parte del presupuesto, que es un presupuesto junguiano, de Cristo como arquetipo del yo profundo, ¿no? Esto significa que de alguna manera lo que Jesús representa, su figura y su mensaje, puede ser una plantilla muy adecuada, muy elocuente para entender la propia vida, para entender lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Entonces, leyendo desde este prisma, desde esta óptica, pues distintos pasajes del Evangelio, descubro pues, claves de lecturas muy insólitas, muy bonitas, muy fecundas, creo yo, y bastante novedosas, ¿no? Así que esa es la propuesta que intento hacer en este libro. Fíjate que hay una frase de tu libro que la verdad, digo, decíamos al principio, donde abras el libro vas a encontrar algo que te va a tocar el alma, que te va a tocar el corazón. En lo personal, hay una frase que a mí me encantó, donde dice, quizás por lo profundo y lo breve que es iluminarse, es eliminarse, mencionas, que es una frase muy budista. Y de hecho la palabra ego la mencionas muchas veces en tu libro. ¿Qué tan trascendental, qué tan importante es el ego para la humanidad? Eliminarse, en el fondo, bueno, es budista, pero también es profundamente cristiano, porque estamos antes de la cruz y la luz, ¿no? O sea, eliminarse la cruz y la luz, eliminarse, ¿no? Es decir, la resurrección, o sea, que en definitiva es una sabiduría universal, ¿no? O sea, que más allá de las etiquetas, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? O sea, tenemos un yo profundo, por utilizar esta categoría, ¿no? de la psicología, ¿no? Y tenemos un ego, que sería un yo superficial, un yo más anecdótico, más circunstancial, ¿no? Y normalmente vivimos en la superficie, ¿no? O sea, yo suelo definir al ego, creo que lo digo así también en Biografía de la Luz, como ese afán de autoafirmación y de apropiación que tenemos, ¿no? O sea, que queremos hacer las cosas nuestras, ¿no? Por tanto, el foco de la conciencia está permanentemente puesto sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces, o sea, por una parte, no podemos por menos de tener una perspectiva propia, ¿no? Porque tenemos nuestro propio punto de vista, ¿no? Y eso está bien, ¿no? O sea, pero claro, cuando eso se hace de manera exclusiva y excluyente, es decir, solo tienes tu punto de vista y nunca giras el foco hacia los demás y hacia el mundo, pues al final tu mirada es muy estrecha, muy miope y finalmente pues egoísta y equivocada, ¿no? O sea, y entonces, bueno, el trabajo espiritual fundamentalmente es para girar el foco de la conciencia, ¿no? Para no estar permanentemente, ¿no? En fin, dando vueltas masturbatoriamente a sí mismo, ¿no? Sino saber mirar hacia afuera, ¿no? O sea, mirar la realidad, ¿no? O sea, y entonces el ego es lo que te dificulta hacer no estamos ya tan viciados, ¿no? O sea, incluso algunos teólogos cristianos y católicos hablan del ego como el pecado original, ¿no? O sea, es decir, ese mirarse obsesivamente, ¿no? Digamos, la herida que nos hace no vivir en plenitud, ¿no? Sí, hablas de la práctica meditativa como una forma de, vamos a decirlo, de gestionar el ego, porque también sabemos que el ego es importante y es necesario para el ser humano. Comentabas que la meditación es una forma de gestionar el ego. ¿Qué otra forma hay podemos decir, de gestionar el ego adecuadamente? Yo creo que la sentada, en silencio y en quietud, que es lo que yo entiendo por meditación, es la manera más directa y más rotunda, incluso más salvaje, podríamos decir, de afrontar este asunto, ¿no? O sea, decir, por supuesto que también, no sé, por ejemplo, el paseo, un paseo, el contacto con la naturaleza, ¿no? Pues cuando tú estás con la naturaleza, si estás de verdad, pues estás, por ejemplo, bañándote o estás dándote un paseo o estás subiendo a la montaña. O sea, entonces no estás en tu mente, sino que estás en la realidad. Entonces eso te oxigena, ¿no? Eso te purifica, ¿no? O sea, nosotros estamos bien en la naturaleza porque somos naturaleza. Entonces nuestra naturaleza nos recuerda a nuestro ser, ¿no? O sea, y nos saca Yo, por ejemplo, digo también en Biografía de la Luz, ojalá leyéramos el Evangelio o cualquier otro texto de la cultura occidental o de cualquier otra civilización con el mismo espíritu con el que vamos a la montaña. O sea, cuando tú vas a la montaña,
o al campo, no vas a comprender la montaña, sino que vas a pasar un tiempo en la montaña, a disfrutar de ella, ¿no? Pues esta actitud no mental de comprender, sino más empática, más vital, ¿no? Nos haría seguramente disfrutar de los textos de una manera sorprendente, ¿no? O sea, también este es un acercamiento que yo intento en biografía de la luz, por lo menos intento abrir alguna puerta en este sentido, ¿no? Y bueno, por ahí iría un poquito. Bien. Si me lo permiten, quisiera leer textualmente una frase que también es de tu libro, de Biografía de la Luz, que también me impactó y quisiera que nos platicaras un poquito más al respecto. Dices en tu libro, no podemos ver a Dios y seguir vivos. No podemos meditar, hacer la experiencia de nuestro yo profundo y pretender que nuestra vida no se haga pedazos, dices en tu libro. Sí, sí, sí. Es un poco salvaje, ¿no? Pero es que realmente es así. Es decir, o sea, en fin, aquí los psicólogos hablarían quizás con más autoridad que yo, ¿no? Pero sí, yo creo que necesitamos la seguridad, ¿no? O sea, pero también necesitamos el riesgo, la apuesta, ¿no? El soltar, ¿no? O sea, porque si no soltamos y no nos arriesgamos, no crecemos, estamos siempre protegiéndonos, pues nunca saldríamos del cascarón, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales dificultades que tenemos para crecer como personas, ¿no? Es justamente pues, que tenemos miedo y que nos vamos atrincherando, nos vamos encastillando y al final pues no sales de tu habitación o no sales de tu credo o no sales de tu, en fin, de las 4 cosas que tú sueles hacer en la vida y así nuestra vida se va empobreciendo, ¿no? En cambio, la meditación, que es una forma de autoconocimiento en última instancia, es esto, pues te va abriendo nuevas perspectivas, o sea, vas muriendo al hombre viejo, como se suele decir en el cristianismo, ¿no? Y van haciendo un hombre nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos asusta realmente de la meditación o en general de la búsqueda espiritual? Pues que hemos de morir al hombre viejo. Por eso empezábamos muy oportunamente esta entrevista con la muerte al hombre viejo, ¿no? La muerte a lo que ya no sirve, ¿no? O sea, saltar, ¿no? O sea, es decir, decía Thomas Merton, que es un autor que yo frecuento mucho, que la libertad es la experiencia del salto, ¿no? Pero claro, pero saltar no es fácil, porque tenemos miedo y preferimos estar asegurados, ¿no? Con cinturón de seguridad o con paracaídas, por lo menos, ¿no? O sea, pero saltar es soltar, ¿no? Entonces, como nos cuesta mucho tener lo que tenemos, porque ha sido una larga historia para haberlo adquirido, pues soltarlo no nos apetece nada, ¿no? Pero claro, ese es el... bueno, en el Evangelio se dice conviértete y cree, ¿no? Es decir, conviértete, cambia, da un salto, atrévete a ser diferente, ¿no? Y bueno, la meditación sí, es decir, yo no soy el mismo hombre en absoluto que hace 15 años cuando empecé a meditar, o 17 años, ¿no? En absoluto. O sea, decir que, no, por supuesto, hay constantes que dependen de tu temperamento pero, pero no, se abre una grieta, ¿no? O sea, y por ahí empieza a emerger algo nuevo. Y eso es lo que hace fascinante la vida, ¿eh? Porque yo sigo viviendo así, o sea, decir, yo ahora estoy en esto, pero no puedo decir en qué estaré dentro de un año, porque no lo sé. O sea, realmente, o sea, me doy cuenta de que todo cambia y nosotros estamos llamados a acompañar ese cambio, no agarrarnos, ¿no? Aunque también es cierto lo contrario, porque claro, o sea, yo suelo decir, el río es el agua que fluye y que cambia, pero también son las piedras que están en el fondo. Entonces, claro, o sea, ¿cómo atreverse a siempre estar buscando, ¿no? Pero también a ser fiel a lo que encontramos? O sea, que por eso es un arte la vida, porque no simplemente es ir cambiando, cambiando y ya está, ¿no? Sino se trata de cambiando, pero siendo fiel a lo sustancial, ¿no? A la roca de tu ser, ¿no? Por eso es complicado, por eso es un camino. Sí, otra forma que lo comentabas, decías, no puedes encontrar la luz si no atraviesas la oscuridad. Sí, sí, bueno, esto es, quizás sea la tesis fundamental de biología de la luz, ¿no? O sea, que la luz no es otra cosa que una sombra iluminada, ¿no? O sea, que realmente, ¿qué es la valentía por la superación del miedo? ¿No? O sea, o qué es el amor por la superación de la desafección o de la desconfianza, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, que evidentemente hemos de transitar, si queremos hacer un camino en serio, hemos de transitar todas nuestras zonas oscuras para poner luz en ellas, ¿no? O sea, decir que si en la vida nos aparecen oscuridades, nos aparecen dificultades,
no es para fastidiarnos, como solemos pensar, ¿no? Qué mala suerte que he tenido este problema, sino para ayudarnos a crecer, ¿no? O sea, que realmente cualquier adversidad es una oportunidad. Pero claro, pero eso es muy bonito decirlo, pero cuando nos llega no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Porque estábamos muy a gusto como estábamos y no nos apetece nada, pues que haya que seguir trabajando, ¿no? Pero tenemos que estar trabajando siempre. Siempre tenemos que estar trabajando con nosotros mismos, o sea, nosotros somos nuestro principal trabajo. También esto lo digo mucho en el libro, ¿no? O sea, que ojalá tuviésemos esta ética del cuidado. O sea, yo creo que la ética del cristianismo, que es la filosofía que yo sigo, ¿no? O sea, pero vamos, se podría aplicar a otras muchas éticas no cristianas también, es ética de la atención y del cuidado. O sea, atención, ¿no? Sería la dimensión más contemplativa y cuidado, la dimensión más ética, ¿no? Ética y mística y ética, ¿no? En definitiva. Una metáfora que me encanta de tu libro es esta metáfora que manejas con la Virgen que todos llevamos dentro, con esa Virgen que todos tenemos, y haces abrazas a toda la humanidad en esta idea de esa Virgen que todos llevamos dentro. Me encantó, me fascinó, te decía que antes de entrar a cámara, me encantó, leer tu libro me dio una perspectiva diferente, la verdad. Claro, sí. Lo... Esto me alegro mucho, Sergio, porque yo también creo que es muy importante, porque a veces hacemos una lectura, pues, o meramente historicista, ¿no? O sea, o literal, y por tanto un tanto anecdótica y un tanto infantil, ¿no? O sea, decir que lo importante no es tanto, no es simplemente lo que haya sucedido o dejado de suceder, que bueno, tiene su importancia, sino lo importante es lo que las cosas significan. O sea, decir que está bien que tú y yo estemos aquí, por ejemplo, hablando, ¿no? Pero lo importante no es simplemente que tú y yo estemos aquí hablando, sino si algo de lo que decimos pues realmente toca el corazón de alguien y a partir de ahí la vida de esa persona empieza a cambiar. O sea, eso es lo importante, no solamente el hecho fáctico de esta conversación, sino lo que todo esto significa. Entonces, en el caso de María de Nazaret, ¿no? O sea, decir, pues yo no me meto en su figura histórica, no me meto en la relevancia teológica, yo ahí no me meto. O sea, yo puedo tener mis creencias, pero esto para mí ahora no es interesante. O sea, lo que es interesante es qué significa, ¿no? O sea, ¿qué significa esta mujer? ¿Por qué esta mujer se ha convertido en un arquetipo, ¿no? En un arquetipo para buena parte de la humanidad? Bueno, pues porque significa que virginidad y fecundidad, virginidad y maternidad, están profundamente unidas. O como se dice en el budismo, lo que vacío y plenitud son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, que no puede llegarse a la plenitud sino atravesando un vacío, ¿no? Que solamente quienes hacen la experiencia de sí mismos pueden realmente hacer la experiencia del otro, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Y más en concreto, o sea, la Virgen yo creo que apunta a ese territorio de inocencia, de pureza, ¿no? Vamos a decirlo así, que existe en cada uno de nosotros. O sea, que evidentemente nos hemos confundido, nos hemos pervertido, nos hemos ensuciado. O sea, no podemos vivir sin mancharnos de barro, porque la vida pues, está lleno de charcos, ¿no? Y alguna vez metemos el pie y hasta la cabeza, ¿no? En los charcos, ¿no? Pero a pesar de que estemos muy sucios y muy en fin, corrompidos por los pensamientos oscuros, por las ideas equivocadas, por los fallos que hemos podido cometer, ¿no? A pesar de todo, o sea, hay algo que nos dice que hay, aunque sea muy pequeñito, ¿no? Una parcela incorruptible, ¿no? O sea, muy genuina, ¿no? Es decir, que el niño que fuimos, inocente y puro, no ha muerto del todo, ¿no? O sea, y cuando sale a relucir, pues es maravilloso, ¿no? O sea, entonces meditar es volver a ese niño, ¿no? Y dejarle un espacio, dejarle una cancha, ¿no? Yo siempre digo que a mí me gustaría dar ejercicios espirituales jugando, ¿sabes? O sea, un puro juego, ¿no? O sea, porque ese es el objetivo, ¿no? O sea, disfrutar, ¿no? También lo digo en el libro, ¿no? Que el gran problema el gran problema religioso es el disfrute. ¿No? Decía Erich Fromm, el miedo a la libertad, yo digo el miedo al disfrute, el miedo al disfrute, ¿no? ¿Qué es disfrutar? Entrar en comunión con el mundo, ¿no? O sea, es muy recurrente la forma también como comparas el alma de niño en tu libro y recuerdo esta idea que comentas, dices al final de uno de los capítulos, ¿quién ganará, el rey
o el niño. Sí, Me sí. encantó también esta idea de cómo manejas y cómo platicas desde tu punto de vista la historia de Herodes. Sí, 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 sí. Entonces, Herodes es el rey, ¿no? Que de alguna manera ve amenazado su reino porque nace un niño que se llama Jesús de Nazaret, ¿no? Y se dedica a matar a todos los niños, ¿no? Y cómo en nuestro corazón, en nuestro interior, libramos la misma batalla, ¿no? Entre un rey, un ego, ¿no? Que se siente amenazado, ¿no? Y entonces pues, se dedica a arrasar a todos los niños interiores, ¿no? O sea, y vamos matando nuestra inocencia, ¿no? Y nos parece que ser maduro, ser adulto, pues es ser escéptico, ser irónico, estar por encima de las cosas, ¿no? No, no estar por encima de las cosas. La madurez no es estar por encima, sino en las cosas, que es muy diferente, ¿no? También me encantó mucho lo que comentas cuando hablas de la escena que todos recordamos de Santo Tomás, ¿no? Ver para creer, dices, volteamos la cabeza, o sea, esta idea y esa comparación de lo que está sucediendo ahora, de lo que todos hacemos, de nuestra falta de compasión hacia el prójimo, esta idea de que requerimos tocar realmente las heridas para darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, 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 sí. Es decir, que es un tema también muy bonito y muy, muy conmovedor, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que realmente las dudas, en este caso de Santo Tomás, ¿no? O sea, las dudas es porque está fuera de la herida, está fuera, ¿no? O sea, cuando estamos fuera del dolor del mundo, cuando nos hemos apartado, pues no entendemos nada, entonces somos escépticos, tenemos nuestras reservas, ¿no? Estamos en la cabeza, ¿no? Pero cuando metemos la mano, como la mete Santo Tomás, no sé, ahí ya se deshace todas las reservas y uno se entrega, ¿no? Entonces yo creo que, aunque sea molesto y aunque sea incómodo, pero estar cerca del dolor de otros, ¿no? Y desde luego del propio, claro, pero es importante para no decir tonterías, ¿no? O sea, Tiene que ver esto con lo que comentabas también de que no puedes ir hacia el agua si no tienes sed. O sea, tenemos que sufrir realmente, tenemos que, para acercarnos al dolor y para ser más compasivos también con nuestros semejantes. O sea, no es que haya que acercarse al dolor, sino que el dolor está ahí. Lo que hay que hacer es abrir los ojos y verlo, ¿no? O sea, decir que si necesitas, no sé, si necesitas poner un pobre en tu vida, o sea, no sé, inscribirte en una ONG, es porque no te das cuenta de que realmente estás rodeado de gente que te está necesitando, ¿no? Así que es un problema de visión, ¿no? O sea, que estamos tan metidos en nuestro agujerito, ¿no? De nuestro microcosmos, que no nos damos cuenta no sé, del grito ensordecedor que suena pues en el tabique de al lado, ¿no? O sea, donde se están viviendo auténticos dramas y nosotros vivimos pues ajenos a los mismos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el dolor está ahí, o sea, pero no es necesariamente una mala noticia. Ciertamente no es una buena noticia porque preferiríamos que todo fuese amor y sin dolor, ¿no? Pero quizás sea el camino o un camino, ¿no? O sea, para llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? O sea, yo al menos no conozco otro, por eso decía antes, la luz es la oscuridad alumbrada, ¿no? O sea, que aquello de lo que escapamos, que es el oscuro, lo doloroso, es precisamente aquello que hemos de atravesar y de abrazar para llegar a lo que buscamos, ¿no? O sea, quizás nunca encontramos lo que buscamos porque estamos permanentemente escapando, ¿no? O sea, creo que precisamente el iluminado, la persona espiritual de verdad, es aquella que no se escapa, que no se escapa. O sea, que mira de frente lo que tiene, lo que se presenta, ¿no? O sea, que no tiene miedo a un cara a cara con nada, ¿no? O sea, o que tiene miedo pero lo afronta, ¿no? O sea, eh, 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 yo intento modestamente, con muchísimos fallos, pero vivir así, o sea, mirar las cosas lo más de cara que pueda. De hecho, Pablo, cierras tu libro eh, abriéndote de corazón. Hablas de esta etapa de sufrimiento profundo que te llevó a ti en un momento de tu vida. No sé si podrías hablarnos un poco de esta etapa de tu vida. Bueno, sí, vamos, o sea, sin entrar en detalles, ¿no? O sea, decir que a lo mejor son demasiado biográficos, demasiado particulares, pero vamos, como todas las personas que están vivas, pues yo he tenido dificultades, ¿no? Dificultades físicas,
dificultades psicológicas, ¿no? O sea, problemas de enfermedad, problemas de estado de ánimo, ¿no? O sea, y, y, y eso pues me ha hecho redoblar mi búsqueda espiritual, ¿no? Porque la búsqueda espiritual no es algo puramente teórico, ¿no? O sea, que tú te planteas de pronto, sino que te planteas porque tienes problemas que resolver, porque estás insatisfecho, porque no estás contento, ¿no? O sea, decir que todo parte de la sed. Tienes, tienes algo que no te deja tranquilo, ¿no? O sea, yo he tenido, he tenido y tengo, pero bueno, lo llevo bastante mejor, gracias a Dios, pues unos problemas de artrosis facetaria, se llama, que me han hecho sufrir pues mucho, ¿no? O sea, y también he tenido momentos, digamos, pues no sé si llamarlos, de melancolía, como se decía antes, o de depresión, como se dice ahora, ¿no? Pero, en fin, de desánimo muy profundo, ¿no? Que hace, que me ha hecho que cuando una persona con un problema, con un sufrimiento se presenta ante mí para hablar conmigo, pues yo tenga la convicción de que estoy entrando en terreno sagrado, ¿no? Y que eso merece pues todo el respeto, ¿no? Y toda la, no sé, y toda la atención posible. Bien, Pablo, no sé cómo vamos de tiempo, la verdad se me ha ido volando el tiempo. Sé que tienes un compromiso y no quiero abusar de tu generosidad. Me gustaría que me dijeran que... 9:40. 9:40. Sí, tengo 10 minutos más si quieres o 5, sí. Sí, gracias, Pablo. Sí, porque sé que tienes ese compromiso. Pues, digo, decíamos al principio, hay mucho de qué hablar con Pablo II. El libro, insisto, recomendado, no pueden dejar de leerlo. Un libro que en lo personal me tocó el alma, me tocó el corazón. Eh, lo, lo seguiré leyendo yo creo que el resto de mi vida. Es una visión que penetra del Evangelio, que se queda ahí, que va más allá, porque, como dice Pablo, no es una visión teológica, libro, ni histórica de Jesucristo, es una visión propia de Pablo. En alguna ocasión te escuchaba decir que no escribes para los demás, escribes para ti, Pablo. Sí, es verdad, ¿no? Es decir, que realmente yo no tengo una idea, la escribo, sino que escribo, me encuentro la idea. Es decir, que lo que motiva mi escritura en última instancia no es la simple comunicación, que ya sería algo hermoso, sino la revelación, es decir, saber o sea, que salga a la luz lo que tú sabes, pero no sabes que sabes, ¿no? Esto es lo que hace que la tarea del escritor sea fascinante y sea realmente apasionante, ¿no? O sea, porque eh, se trata bueno, pues yo me siento todas las mañanas a escribir un par de horas, ¿no? O sea, y es un trabajo precioso, aunque también bastante duro, ¿no? O sea, porque, claro, es un ejercicio de profunda honestidad, ¿no? O sea, y de darte cuenta qué es lo que sale, ¿no? Y lo que sale, pues a veces no es muy bonito y a veces es precioso, porque somos todo eso, ¿no? Y saber mirarlo, ¿no? O sea, en este caso de Biografía de la Luz, yo quiero decir algo que creo que no he dicho nunca, pero que me sale del corazón decir en este momento, y es que el libro es más inteligente que yo. O sea, lo que quiero decir es que yo, aunque yo lo haya escrito, yo leo algunas cosas y me quedo sorprendido porque ciertamente las pensé y las escribí, pero se me habían olvidado, ¿no? Es decir, que realmente no hay que pensar que porque uno escribe unas cosas ya las tiene perfectamente integradas y ya está en ese nivel espiritual, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho menos. Es decir, que yo también necesito seguir aprendiendo de biografía de la luz y sobre todo del Evangelio, ¿no? O sea, que es la fuente, ¿no? O sea, eh, y eso me parece que es una actitud muy bonita y muy adecuada porque te pone siempre en clave de discípulo, incluso de ti mismo y sobre todo de ti mismo, ¿no? Y nunca de maestro ni de los demás ni de ti, ¿no? Yo diría que es un libro escrito con el corazón, Pablo, enteramente con el corazón. Por O sea, acá. yo siempre intento ser creo que lo mínimo que se puede pedir a un escritor de profesión o de raza, ¿no? O sea, es que sea honesto. O sea, realmente que lo haga lo mejor que pueda.
¿no? Y que le dedique, que no ahorre energías, ¿no? O sea, es como una relación con el ser amado, ¿no? O sea, el ser amado, si es amado, no le puedes ahorrar energías, no le puedes decir, no, nada más, te voy a dedicar media horita, ¿no? Joder, o sea, tú estás con él o con ella porque le quieres y porque tu vida la entiendes juntos, ¿no? Pues yo entiendo mi vida junto a la escritura, junto a la meditación y por tanto procuro no ahorrar energía, sino entregarlo lo máximo. Entonces, bueno, será mejor o peor el resultado, eso ya pues lo dirá las personas, lo dirá el futuro, pero lo que sí que puedo asegurar es que, como decían los ciclistas, cuando culminan el Tour de Francia, lo he hecho lo mejor que he podido, intentaré hacerlo mejor la siguiente vez. Y muy bien hecho, Pablo. Quiero aprovechar pues, para saludar a las personas que nos escuchan, obviamente desde aquí, desde Hermosillo, nos estamos transmitiendo, el estado de Sonora, en México, pero también tenemos personas de Colombia, de Argentina, que creo que viviste por allá un tiempo, Pablo, Tuvo tiempo, sí. de Michigan, Estados Unidos, de Córdoba, España, de Valladolid, de Guatemala. Saludos a todos, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta charla extraordinaria con mi querido Pablo Dors. Elba Rosa, Aida, Denise, Rodolfo Villegas, Maite Flores, Lucrecia, Adriana, Roselena, disculpen si a mí se me pasa, son muchos los saludos para Pablo. Y Pablo, pues no quiero quitarte más tu tiempo, sé que tienes este compromiso y no quiero que andes ahí también apurado con la otra conexión, no sé si sea de manera virtual. Sí. Sinceramente estoy muy agradecido por tu generosidad, por tu Yo también. disposición amable, la verdad, en todo momento. Yo también, Sergio, por tu atención exquisita y tu lectura tan atenta del libro, que no siempre uno se encuentra con entrevistadores que realmente se lo hayan trabajado, se hayan leído, ¿no? Y, en fin, por la posibilidad bueno, pues de contactar con mucha gente desconocida o conocida, ¿no? Pues a propósito de la luz, que es el mejor de los temas posibles, ¿no? La luz que necesitamos. Y perdona el atrevimiento, Pablo, pero ojalá haya oportunidad de volvernos a conectar, a platicar, a charlar, porque yo lo vi eso como una charla súper agradable de amigos y ojalá, Qué bueno. Ojalá haya oportunidad de que lo podamos volver a hacer. Seguro que la encontramos, esa oportunidad. Claro que sí, Pablo. Te Estupendo. agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Mil bendiciones. Lo mismo para ti y para todos los que nos han escuchado y nos han estado viendo. Hasta pronto. Sí, gracias a todos y los esperamos en un episodio más de Epicentro Wellbeing el próximo sábado 20 de noviembre. Nos vemos y no se alejen. Pablo, estoy seguro que estará con nosotros muy pronto de nuevo, hablando tal vez de otro nuevo libro, pero si no retomamos alguno de sus libros que son sensacionales, me hubiera gustado, me hubiera encantado hablar más sobre la biografía del silencio también, libro extraordinario. Pero lo vamos a retomar, estoy seguro. Ya hice el compromiso con nosotros, Pablo, en un futuro volverlo a hacer. Estupendo. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias, mi querido Eric. Gracias, Mariano. Gracias por la oportunidad, Mariano. Héctor, un abrazo enorme por la oportunidad. Pero también aquí a mi esposa y a Adriana, mi queridísima amiga Adriana, que también te lee, te escucha mucho, Pablo. Somos fans aquí en Hermosillo, entonces te agradezco. Y bueno, me despido. Espero que esta charla les haya sido entretenida, pero sobre todo muy útil. Y les mando un gran abrazo. Mil bendiciones a todos.